El que termina es el que cuenta. Estaba buscando entre algunos documentos de viejas ilustraciones, en preparación para un mensaje, cuando encontré un recorte de prensa de un periódico de San José de 1972. El escritor del artículo menciona que una barra sencilla de hierro valía $5. La misma barra de hierro, hecha herraduras para caballos, valía $10, 50. Si se hacía clavos, valía $4.285. Si se hacían ruedas para el balance de relojes, esta barra de hierro valía $250,000. Esto sucede también con otro tipo de material, usted. La mayor parte de su vida, su valor está determinado por lo que ha hecho por usted mismo. Veo mi trabajo como un ministro del Evangelio dependiendo completamente del Espíritu Santo. Mi valor está determinado, no tanto por lo que hago personalmente, sino más bien por lo que dejo que el Espíritu Santo haga en mí. La siguiente declaración viene de la Reforma, pero sigue ofreciendo una descripción precisa de la misión del ministro. El Espíritu de Dios hace de la lectura, pero especialmente de la predicación de la palabra, un medio eficaz para convencer y para la conversión de los pecadores, y para levantarlos para santidad y consolación, por medio de la fe, a la salvación. Esta declaración es parte del Catecismo Menor de Westminster, un documento para educar a los laicos en los asuntos de doctrina y creencias. Lección 15.1 El fundamento. Objetivo. 15.11 Explicar el propósito de la predicación. Lección 15.2 La perseverancia. Objetivos. 15.21 Explicar la importancia de la perseverancia para el ministro. 15.22 Comentar el valor de la presión en la vida y el ministerio. 15.23 Identificar 4 presiones que son parte del ministerio. 15.24 Explicar la importancia de Hebreos 11. Lección 15.3 Palabras finales. Objetivo. 15.31 Identificar 5 principios que aplicará ahora mismo. El fundamento. Nuestra dependencia del Espíritu de Dios para contar con energía divina en nuestro trabajo se apoya en estos 4 fundamentos principales. Explicar el propósito de la predicación. 1. En la predicación bíblica, la palabra de Dios, que es producto del Espíritu Santo, viene como una espada para partir el alma, un martillo para quebrantar nuestra autosuficiencia idolátrica, y como fuego para derretir nuestro corazón de piedra. Siempre debemos predicar la Biblia en todo su alcance y veracidad, no solamente unos textos aislados para algunos pensamientos de fantasía. 2. Los resultados los obtiene el Espíritu Santo. Solamente Él puede conducir la palabra a lo más profundo de la conciencia, puede influir en la voluntad, puede desarmar el intelecto, y puede mover los afectos. La dependencia habitual de un predicador, en el Espíritu de Dios, le salva de la preocupación, durante tiempos difíciles y de jactarse por la cosecha. Es una cuestión de honor divino, que la palabra, cuando es predicada, no será anulada ni vana. Según el autor. ¿Cuáles son las 4 bases mayores para la predicación? 3. La palabra de Dios es la base de la predicación poderosa. Los predicadores nunca son más poderosos que cuando reconocen su total dependencia del poder de la palabra y del Espíritu. Satanás fuerza a los predicadores a estar pendientes de los resultados, o de las reacciones, o de la falta de ellas. Es el traidor espiritual, dentro de nuestra alma, que nos susurra después de los cultos: ese mensaje cayó mal, fue un fracaso. Es la misma voz de traición que nos calma después de un culto: realmente diste en el clavo, predicador. Jamás podremos obrar el milagro de una vida cambiada, o incluso forjar un eslabón de la cadena de la conexión de un alma con Cristo. 4. Cuando cumplimos con las condiciones divinas, siempre vemos resultados. Los resultados son para honrar a Dios y no para inflar a personas. Recuerdo muy bien los comentarios del obispo de Santidad Pentecostal, Leon Stewart, quien trajo saludos en uno de nuestros concilios generales, hace algunos años. Él dijo: ¿puedo hacerles una súplica esta noche en su concilio general? ¿Harían ustedes algo por el resto de nosotros? Principalmente. Lo harían por nuestro amigo y Salvador, el Señor Jesucristo. Nos conducirían fuera de la moderna gracia barata y de la creencia fácil. Nos conducirían fuera de la avaricia material y de la autocomplacencia, de la pseudo-psicología y del sensacionalismo exagerado. Nos conducirían de regreso a la voz, que silencia la voz del humanismo secular, y que nos lleva de regreso al toque de las manos marcadas por los clavos, que producen milagros reales y genuinos. Y nos conducirían de regreso a Él, nuestro verdadero ejemplo, y al estilo de vida santa que nos lleva hacia arriba y siempre arriba, a donde la luz resplandece aún cuando el sol se ha puesto. ¿Podrían, por favor, conducirnos de regreso a un aprecio genuino del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo? ¿Harían ustedes eso? Háganlo, por favor. Dios los bendiga. La perseverancia. ¿Se da cuenta del significado de esto? Todos los pioneros, que abrieron camino, todos los veteranos que nos alientan. Significa que debemos continuar con esto. Siga adelante, comience a correr.
Y nunca renuncie. Nada de grasa espiritual, ni de pecados parásitos. Mantenga su mirada en Jesús, quien empezó y terminó esta carrera en la que estamos. Estudie cómo lo hizo Él. Porque Él nunca perdió de vista la meta donde se dirigía, esa estimulante línea final y con Dios. Él pudo pasar por mucho a través de ese camino, la cruz, la vergüenza o cualquier cosa. Y ahora, está ahí, en el lugar de honor, al lado mismo de Dios. Hebreos 12 y 1, 2, traducido de la Biblia el mensaje en inglés. Explicar la importancia de la perseverancia para el ministro. ¿Qué es la perseverancia en el ministerio? La mayoría de las personas, que tienen lo que se necesita para triunfar, sostienen que el factor más importante no es el talento, la riqueza o el brillo, más bien es la perseverancia. Considere el proceso simple de hervir agua. Si la pone en la cocina, pero es impaciente y la retira cuando piensa que ha esperado bastante, es posible que solamente tenga agua tibia. Y eso está bien si quiere lavar su cara. Pero si es un poco más persistente y espera hasta que el agua empiece a burbujear, tendrá agua caliente que puede usarse para hacer sopa. Luego persevera un poco más del tiempo que parece soportable, hasta que el agua llegue a 212 grados igual a 100 grados centígrados. Entonces, usted tiene vapor. Con el vapor puede mover una locomotora. De hecho, con el vapor puede mover casi cualquier cosa. Si su vida produce resultados tibios, persevere. Finalmente alcanzará el punto de ebullición y experimentará el poder de Dios. Terminé la escuela bíblica con una comprensión de la doctrina de la perseverancia de los santos. Esperaba que los santos estuvieran prácticamente de acuerdo con esta doctrina. Tenía planes de estudiar bastante y esperaba que mi gente saliera, que hicieran surcos mediante su vida, y que persistieran en los principios que yo les daría. Pero muy rápidamente llegué a entender que los santos no perseveran tan bien como eso. Mientras más me daba cuenta de eso, más me desalentaba. Pronto me retiré a continuar con mi estudio, a preparar exhortaciones pastorales. Me paré en el púlpito y prediqué acerca de la perseverancia. Pero después de unos meses, en el ministerio, estas exhortaciones se volvieron en mi contra, porque con mucha frecuencia, me desalentaba y decepcionaba. Los ministros necesitan una comunidad de ministros, para orar mutuamente y recibir palabras de afirmación. Puede ser muy consolador hablar con otros de las pruebas de perseverar en pastorados difíciles. Cada uno de nosotros necesita hablar con alguien dentro de relaciones seguras y responsables. No debemos permitirnos vivir aislados de aquellos que pueden relacionarse con los desafíos que enfrentamos. La paciencia. No me sorprende que Hebreos 12 hable acerca de la perseverancia en esta carrera del ministerio. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12 y 1. Nosotros también debemos correr esta maratón del ministerio con paciencia. La paciencia es una palabra muy descriptiva que combina dos palabras griegas. Upo, que significa bajo. Meno, que significa permanecer. Upomeno es una vívida descripción de la paciencia. Literalmente significa la habilidad de permanecer abajo con un buen espíritu. Escuché una vieja historia del oeste acerca de cómo el ganado viajaba durante las tormentas de invierno. A veces las tormentas eran muy fuertes, con lluvias congelantes y temperaturas bajo cero. Entonces, los crudos inviernos desplazaban grandes cantidades de nieve. La mayor parte del ganado comenzaba a caminar hacia donde soplaba el viento, hasta llegar de manera inevitable hasta la cerca de Poas. En las grandes tormentas, el ganado se amontonaba junto a la cerca y moría en gran cantidad. Pero una especie siempre sobrevivió. Los animales de la raza Hereford instintivamente se enfrentaban al viento. Permanecían juntos hombro a hombro, con la cabeza baja, enfrentando las ráfagas de viento. Un vaquero dijo, casi siempre encontramos los Herefords vivos y en buenas condiciones. La presión. Comentar el valor de la presión en la vida y el ministerio. Cuando la presión del ministerio pone toda su carga sobre nosotros, el upomeno significa que aprendemos a permanecer bajo la presión. Empezamos a cultivar en nuestro espíritu la habilidad de enfrentarnos a los problemas, a los acontecimientos y a las personas que llegan como parte de nuestro territorio ministerial. Cuando la presión es algo bueno. Los siervos de Dios crecen a través de la presión y de la crisis. Santiago 1 y 2, 4. Dios sabe cuándo traer presión, como un desafío fresco que consiga que sus siervos se acerquen a Él. El diamante más hermoso es simplemente un pedazo de negro carbón que ha sido sometido a mucha presión por mucho tiempo. Evitar o rechazar la presión en nuestro ministerio es perder lo que Dios producirá en nosotros. Eso es exactamente lo que dice Romanos 5 cuando usa la palabra upomeno. Hay algo más por venir. Seguimos expresando nuestra alabanza aun cuando estamos rodeados de tribulaciones, porque sabemos cómo las tribulaciones pueden desarrollar paciencia apasionada en nosotros, y paciencia, alrededor templado de la virtud, manteniéndonos alertas a cualquier cosa que Dios traiga enseguida a nuestra vida.
Romanos 5 y 3, 4, traducido de la Biblia el mensaje en inglés. Si acepta el reto del pastorado, ha aceptado el reto de la presión. Las presiones del ministerio vendrán de todos lados. En mi primer domingo como pastor principal de la iglesia, Christian Leaf en Long Beach, una pareja se encontró conmigo en el corredor, y me preguntaron, ahora pastor, ¿cuáles son sus metas para esta iglesia? ¿Tiene un plan? Queremos saber de antemano a dónde quiere usted llevar esta iglesia. Les dije, después de haber estudiado cuidadosamente, que mi primer plan era mantener las cosas como estaban por un tiempo. Déjenos intentar la oración para empezar. Luego Dios nos dará a todos el mejor rumbo para la iglesia. Lowell, quien fue entrenador de fútbol americano del Notre Dame, tenía una respuesta fija, para cuando le preguntaban acerca de la seguridad del trabajo. Tengo un contrato de por vida, decía. Eso significa que no puedo ser despedido durante el tercer cuarto, si vamos adelante y estamos moviendo la pelota. Olds, como está citado en Kerry 2004. Las prioridades. Identificar 4 presiones que son parte del ministerio. A menudo sucede los sábados por la tarde. Me levanto del escritorio, mirando el reloj. El juego de básquetbol de mi hijo está por empezar. Miro mi sermón sobre el escritorio, no está terminado. Mientras me dirijo hacia la puerta, me acuerdo de lo que me dijo un diácono hace meses atrás: pastor, tiene que estudiar más. Aliméntenos. Permanezca en la palabra. Deje de estar corriendo y permanezca en su silla. Pero, también estoy pensando en mi hijo, calentando para empezar el juego y mirando a la puerta todo el juego, a ver si me ve llegar. ¿Cuáles son las 4 presiones que enfrentamos en el ministerio? Miro otra vez mi escritorio, y veo toda la correspondencia sin responder, las agendas que tienen que ser planificadas, y muchas otras cosas. Pienso en todos los impedidos, a los que no he llamado todavía. Todo lo que quieren escuchar de su pastor es: ¿cómo está hoy? Solo quiero que sepa que estoy orando por usted. A veces la presión de las prioridades tensiona mi alma. Las expectativas. A veces asumir un nuevo pastorado es en cierta forma como la historia de Sam Levenson. Mis padres fueron inmigrantes y creían que las calles de América estaban pavimentadas de oro. Cuando papá llegó aquí, descubrió 3 cosas: 1, que las calles no estaban pavimentadas de oro; 2, que las calles ni siquiera estaban pavimentadas, y que se suponía que él tenía que pavimentarlas. Es una tarea imposible complacer a todas las personas al mismo tiempo. Escuché a Teddy Koyek, anterior alcalde de Jerusalén, contar esta historia. Una mañana a las 3 en punto, sonó su teléfono, y una dama muy enojada acababa de llegar a su casa habiendo conducido su auto, el que se encontró con un hoyo enorme en una avenida central, rompiendo el amortiguador principal de su carro. Ella se quejó en alta voz, diciendo que era una de las personas que contribuían con la ciudad y no debería pasarle esto. El alcalde le dijo que atendería su problema. La mañana siguiente envió un equipo de trabajo para reparar ese hoyo en la calle. La mañana siguiente, a las 3, sonó el teléfono de la señora. Ella contestó soñolienta, y él dijo: señora, solo quise que supiera que ese hoyo está arreglado. Recuerdo un diácono que solía controlar el tiempo de las oraciones del pastor y traía el reporte a la reunión de la junta. Y ha habido personas que han llegado a mi oficina para decir: pastor, usted tiene que ser más duro con el pecado. Tiene que entrar con fuerza, ser claro y hablar de esos problemas. La misma semana, alguien llama y dice: pastor, sea cuidadoso. No sea demasiado legalista. La presión llegará por cualquier lado, y producirá perseverancia. Las pequeñeces. Los siguientes párrafos contienen ejemplos reales acerca de las pequeñeces que encontrarán los ministros. Uno de los pastores recibió una carta en el correo, sin firma, de alguien que le dijo que lo que más necesitaba en su ministerio era un buen psicólogo, que pudiera hablar con él acerca de varios desórdenes mentales. La carta incluía un número telefónico de un psicólogo. Un hombre y su esposa, que asistían a una iglesia del sur de California, dejaron la iglesia ya que el pastor no consintió a sus demandas de retirar todos los aparatitos que producían olor ambiental en la iglesia. Dijo que tanto él como su esposa tenían alergias severas a los olores. El hombre empezó a visitar otra iglesia, y más tarde, le dijeron como parte de la junta de esta. Ahora, él se aseguró que las cosas se hicieran a su manera y se mantuvieran así. Se fue tanta gente que el distrito tuvo que cerrar la iglesia. La iglesia se abrió otra vez, y el nuevo pastor me dijo que este mismo hombre regresó. Lo vi, volví rápido a mi oficina, y me eché tanta loción de afeitar que apenas podía soportarla. Otro pastor se disculpó conmigo por el tiempo que estuve con ellos en un banquete. Perdimos una familia ese día. No pusimos un lugar en la mesa para ellos, y se ofendieron por nuestro descuido. Nuestra explicación por la gran cantidad de personas esa noche no fue suficiente para calmar el enojo en mi contra, por no haber planeado todo bien en caso de exceso. Así que se fueron de la iglesia, disgustados. Recientemente, un colega que estaba experimentando presión dijo: si alguna vez dejó el ministerio, será causa de la mezquindad de algunas personas.
La semana pasada, toda la semana, ministré a una familia que tenía a su niño moribundo en el hospital. Todos los días estaba junto a ellos, llorando por su corazón roto. Llegué tarde a casa. Estaba allí hacía 5 minutos cuando sonó el teléfono. Un hombre de nuestra iglesia dijo: Pastor, solo quiero que sepa que tal vez no volvamos. Mi esposa y yo estamos realmente ofendidos. Usted no incluyó el nombre de nuestro hijo en la lista de jóvenes mencionados en el boletín del domingo pasado. Una vez llegué a una iglesia a predicar como un invitado del pastor, y me recibió en la puerta un hombre que me saludó con estas palabras: me iré a mediodía, sea o no que haya terminado de predicar. Yo le digo eso a mi pastor, y ahora se lo digo a usted. Algunas familias cambian de iglesia a iglesia, buscando algo a su gusto. Entonces, una vez que usted piensa que ha hecho el cambio que complacerá sus expectativas, ellos se han ido a otra iglesia, todavía insatisfechos. ¿Cómo trata con eso? Tenemos que perseverar y no tomar esas cosas demasiado a pecho. La fatiga. Uno de nuestros buenos pastores pasó por dificultades en la iglesia y fue reivindicado. Permaneció por un poco más, a pesar de una persistente depresión. Me llamó y me dijo: realmente lo he tenido. No puedo continuar un mes más. ¿Puedo ausentarme por un año? Le pregunté: bien. ¿Qué quieres hacer? No me llames para reemplazos, o para algo que me enfrente a las personas. Siempre he querido manejar un camión. La próxima semana se inicia una escuela de choferes que dura 3 semanas en Kingman, Arizona. Quiero asistir. Así que se graduó y consiguió un trabajo de chofer de larga distancia. Se tomó un año, me llamaba frecuentemente durante ese año, y terminó diciendo: me siento bien otra vez. Todo lo que necesitaba era estar un tiempo alejado. Gracias de lo profundo de mi corazón. Pude entender su experiencia. Dios me hizo una persona para las personas. Es una buena cualidad para el pastorado. Pero a veces, la persona para las personas aleja a las personas. Hay veces en que llego a casa por la noche y pido a Judy que no me hable por 3 horas. Lo único que necesito es descansar. He permanecido despierto en medio de la noche, por causa del teléfono. El primer problema es encontrar el teléfono en la oscuridad. El siguiente reto es que me escuchen como pastor cuando contesto el teléfono. Pero el problema más grande está bien adentro. En mi corazón estoy pensando: espera un momento. He ministrado a las personas todo el día. Por favor, Señor. ¿Podría por lo menos tener una buena noche para dormir? ¿Cómo puedo entonces responder esa llamada? Consideremos este joven francés que empujaba el coche de su hijo, calle abajo mientras el niño gritaba. Por favor, Bernardo, contrólate, decía este padre en voz muy baja. Tranquilo, Bernardo, cálmate. Lo felicito, señor, dijo una mujer que había estado mirando. Usted sabe cómo hablar a un niño, calmada y amablemente. Entonces preguntó: ¿así que el nombre del pequeñito es Bernardo? No, señora, corrigió el padre. Su nombre es Andrés. Yo soy Bernardo. Con frecuencia deseo decir a la persona que me llama a las 2 de la mañana: lea Salmo 37 2 veces y llámeme más tarde. Pero en vez de eso, me digo a mí mismo: paciencia, rey. Las personas en nuestras iglesias lloran, empujan, molestan, actúan egoístamente, piden demasiado, no entienden y a menudo tratan de intimidar. Pastor, cálmese. Usted es el pastor. Explicar la importancia de Hebreos 11. Si usted va a estar en esta maratón, llamada ministerio, tiene que perseverar. Debe aprender la habilidad de permanecer bajo presión con un buen espíritu. ¿Cómo puede hacerlo? Hebreos 12:1 comienza con por tanto una conclusión de exhortación que nace del contexto. Esto nos lleva de vuelta al contexto precedente y a una formidable lista de personas que perseveraron bajo tremendas presiones. Miremos a través de Hebreos 11. Hay 40 versículos, pero vamos a revisar algunas de las pruebas como las que describe la Biblia el mensaje. ¿Por qué son aparentemente más elogiados los héroes de Hebreos 11? Mediante acciones de fe derribaron reinos, hicieron obras de justicia, se apoderaron de promesas. Fueron protegidos de leones, de llamas de fuego, de golpes de espada, cambiaron la desventaja en ventaja, ganaron batallas, desviaron a ejércitos extranjeros. Las mujeres recogieron a sus seres queridos de vuelta de la muerte. Hubo algunos que, bajo tortura, rehusaron rendirse y salir libres, prefiriendo algo mejor, la resurrección. Otros soportaron los abusos y azotes, y, sí, cadenas y cárceles. Tenemos historias de los que fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a sangre fría, historias de los que anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de animales, sin hogar, sin amigos, impotentes. El mundo no era merecedor de ellos. Viviendo de la mejor manera que podían en las orillas crueles del mundo. Ninguna de estas personas, aun cuando sus vidas de fe fueron ejemplares, puso sus manos sobre lo prometido.
Dios tenía un mejor plan para nosotros, que la fe de ellos y nuestra fe se juntaran para completar un todo, que su vida de fe no se completara sin nosotros. Hebreos 11 y 33, 40, traducido del inglés. Terminaron bien. Tuvieron un buen informe. Aceptaría cualquier cosa de este mundo, a cambio del cumplimiento divino. Mirar el rostro de Jesús y oírle decir, bien, buen siervo fiel. Ellos terminaron bien. ¿Cómo lo hicieron? El texto está claro, por la fe. Esa es la clave de la perseverancia. Aquí está lo que podemos decir respecto de la fe. La fe es la fuerza de la perseverancia. Cuente las veces que por la fe, está escrito en Hebreos 11. La fe no es una idea mística. La fe es una sólida realidad. Puede sujetarse de ella y aplicarla a su vida. La fe es creer en realidad. La fe es creer en la verdad de Dios. La fe es creer en lo que Dios ha dicho y ha programado. Entonces usted puede aplicarla a su vida y vivir como si su deseo fuera realidad ahora mismo, aun cuando el cumplimiento es para el futuro. La fe tiene sustancia. No hay fe sin que se conecte a algo. El común denominador en todos los ejemplos de Hebreos 11 es la realidad que ellos conocían que Dios tenía un plan y un propósito para sus vidas. Los antiguos estaban dispuestos a ser parte de ese plan y propósito, aun si eso significaba dolor, pues así ellos podían ganar la eternidad. Me pregunto a mí mismo, si tengo la fe para creer que encajo en el plan y el propósito de Dios. Tengo la fe para creer que soy parte de su programa y que Él me ha llamado para un propósito, un tiempo y una razón particular. El texto nos enseña que aun cuando la perseverancia es nuestra indispensable compañera en el ministerio, el fe en el Padre, que tiene un plan y propósito para nosotros, lo que es la fuerza de la perseverancia. Usted no puede correr sin ella. Hebreos 12 y 1 describe lo que era la gran arena romana. El campo deportivo estaba lleno de un gran suspenso. Es como si el estadio estuviera lleno de espectadores, una gran nube de testigos. Se refiere a todos los que se han ido antes, en Hebreos 11. Ahora es mi turno. Estoy en la arena rodeado de los siervos de Dios en el pasado, quienes han pasado por grandes sufrimientos, persecuciones y de la promesa de Dios todavía por cumplirse. El Espíritu Santo me ha dado el bastón y me dice, Rey Rachel, es tu turno. Con el bastón en la mano, miro los obstáculos que están frente a mí, lleno de tensas prioridades, de expectativas imposibles y toda clase de malentendidos y confusiones. Tomo el bastón, pero lo devuelvo y digo, Dios, no puedo. Mientras mi mente repite esa visión espiritual, recuerdo que Pedro, uno de los testigos, fue crucificado cabeza abajo. Juan el Bautista fue degollado, y veo el rostro de Esteban, apedreado hasta morir. Veo a esos pastores de mi propia generación en Perú, arrastrados desde sus iglesias y cortados en pedazos con machetes hasta morir. ¿Qué dirían ellos a usted o a mí? Corra, no se rinda, manténgase en curso. En las arenas romanas, siempre había un lugar para el emperador, y los atletas mirarían hacia arriba para ver si el emperador estaba ahí. Cuando miramos para arriba, vemos a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Lo vemos de pie, levantando su mano con su cicatriz de los clavos, y escuchamos sus palabras. Tú puedes hacerlo. Estaré contigo. Así que, diríjanos mediante su predicación, pastor. Diríjanos por medio de su ejemplo, en santidad a su rebaño. No se desanime, ni se desilusione, ni sea perezoso, ni egoísta. No se rinda. Una de las trampas favoritas de Satanás es hacernos creer que tenemos buenas razones para dejarlo todo. El mundo está lleno de gente que comienza, pero los que cuentan son los que terminan la carrera. Palabras finales. Terminaré este curso con una nota personal. Este es un curso de relaciones y de ética. A esta altura, usted habrá aprendido mucho acerca de mí. Desde que recibí mis credenciales ministeriales en 1962, he visto ministros que han terminado bien y ministros que no terminaron bien. En mi papel de líder distrital, parecería que estaría acostumbrado a las ocasiones en que los ministros fallan. Pero cada vez, mi corazón se quebranta por aquellos que empezaron con un llamado noble y que terminaron fuera de curso. Identificar 5 principios que aplicará ahora mismo. ¿Sabe lo que es una docena de panadero? En los tiempos medievales, los panaderos recibían castigos duros y daban menos en el cambio a un cliente. Para cuidarse de esto, en vez de dar 12 artículos, daban 13 por el precio de 12. Tengo una docena de panadero para usted. Aquí hay 13 cosas que hubiese deseado que las haya aprendido antes. De la docena del panadero, escoja lo que sea más significativo para usted, y escriba un breve párrafo explicando el porqué. 1. El llamado de Dios para mí es hacia Él mismo. 2. Un temperamento malo siempre lleva problemas. 3. Pocas cosas son mejores que un buen amigo. 4. No puede complacer a todos, aun con el más puro de los motivos. 5.
El trabajador lento pero fiel tal vez no tenga el talento de una liebre, pero por lo general, termina mejor. 6. Dios no ama a cualquier otro mejor de lo que le ama a usted. 7. Hay una diferencia entre consagración y dones. 8. La sabiduría es un atributo maravilloso. 9. Que le conozcan como una persona que ama la palabra de Dios. 10. Ponga su individualismo a trabajar para el bien del equipo. 11. Las personas son más importantes que los programas. 12. Nunca olvide que trabaja para Jesús. 13. Siempre puede contar con Dios. Mi esperanza es que pueda guardar esta lista en su cajón superior y que la revise de vez en cuando. A veces, simplemente necesitamos que se nos recuerden ciertas cosas que ya sabemos. Manténgase en carrera. Un ministerio efectivo y contemporáneo debe señalar a las personas el poder de Cristo que no cambia. Nuestro ministerio debe ser altamente consciente de la cultura contemporánea, de su afiliación, estilos y lenguaje. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 3, 6, 7, 8. Aquí tenemos el mismo pasaje de la Biblia, el mensaje. Aprecien a sus líderes pastorales que les dieron la palabra de Dios. Fíjense bien en la manera en que ellos viven, y permitan que la fidelidad de ellos les instruya, lo mismo como su veracidad. Debiera haber una consecuencia que se transmita entre nosotros. Porque Jesús no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, mañana, siempre es igual. Traducido del inglés. Sin embargo, conectar el mensaje Cristo, céntrico a una cultura resistente a la Iglesia demanda de usted y de mí una profunda espiritualidad personal. Buenas habilidades interpersonales son un puente vital para conectarlo a su comunidad y demostrar una auténtica relación con Cristo. Los cursos como este, y los tutores de su fraternidad, le ayudarán a desarrollar mejores habilidades. Pero en su búsqueda, para cultivar una espiritualidad personal convincente, tendrá que cavar profundamente en la palabra de Dios. Tendrá que exponer su alma a la magnificación de la palabra, y doblegarse ante sus preceptos. Descubrirá un gran amor por su Padre Celestial que es excedido solamente por el amor que Él tiene por usted. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. El 1 Juan 3 y 1. Aquí está el fundamento de todo el consejo de ser un ministro. Tiene que ver con el amor del Padre por nosotros, por mí, como individuo. Es la respuesta a la pregunta. ¿Por qué haces esto? Es la razón para levantarse cada mañana, tratar una vez más de hacer una diferencia como su siervo. Deseo cubrir mi propio ministerio, desafiarle a que cubra el suyo, con una de las oraciones de John Wesley. Vaya a Cristo, dígale, Señor Jesús, si has de recibirme en tu casa, si has de tomarme como tu siervo, no tendré exigencias de ninguna clase, ponme las condiciones que te plazcan, escribe tus propios artículos, mándame lo que quieras, ponme donde creas conveniente, permíteme estar bajo tu techo, permite que sea tu siervo, no te tengas de mandarme, no seré más mi dueño, sino que me rendiré a tu voluntad en todo. Esté contento de que Cristo haya escogido tanto su trabajo como su condición, que Él pueda mandarle y que usted esté a disposición de Él. Haz de mí lo que quieras, Señor, y ponme donde quieras. Permíteme ser una vasija de plata o de oro, o una vasija de madera o de piedra, de modo que sea una vasija para honra, de cualquier forma de metal, bien sea alto o bajo, fino o rústico, lento, si no soy la cabeza o el ojo, o el oído, uno de los más nobles, honorables instrumentos que tú hayas tocado, permíteme ser la mano, o el pie, uno de los más laboriosos, y uno de los más bajos y más despreciados siervos de mi Señor, permite que yo viva en un lugar de los menos apreciados, mi posición en el páramo. Mi nombre y mi suerte entre los taladores de madera, o los aguateros, entre los porteros de tu casa, en cualquier lugar donde pueda ser útil. Me pongo enteramente en tus manos, ponme lo que desees, en el rango en que quieras, ósame, ópame o ponme a un lado para ti, saltado para ti, o va a servir de apoyo a tus pies, permíteme ser lleno, así, permíteme todas las cosas, no tener nada, libremente y de buena gana, me someto a lo que sea tu placer y disposición.